Bienvenido ya a la última clase de electrónica de comunicación. Hoy vamos a hacer una introducción al sistema de comunicaciones digitales. Y básicamente esta es la nueva modalidad de comunicación donde se utilizan ya todo lo que es un sistema o una red unificada digital para la transmisión. Y básicamente la propuesta sobre los sistemas de comunicaciones digitales inició en el 1948 con la teoría de la información. Y esta teoría sigue siendo la base de todo tipo de comunicación que se da. Y lo que permite, por ejemplo, el uso de computadora, el uso del internet, que podamos transmitir mensajes a través de WhatsApp o videollamadas, o que ustedes mismos puedan ver este video a través de YouTube. O sea, la teoría de la información es lo que crea la base en cómo nosotros analizamos y procesamos los datos y la información para que puedan ser transmitidas de un punto al otro. Fue desarrollada en lo que es el Bell Labs y la idea principal es que toda fuente de información se puede representar como una secuencia binaria. Y una vez todo tipo de información es representado solo como una secuencia binaria, entonces se puede transmitir bajo una misma red. Ya no tenemos que tener diferentes redes para transmitir diferentes tipos de información. Ya el concepto es, tú diseñas un sistema que convierte la información a binario y ya una vez está en binario, todo el proceso es igual independientemente del tipo de información. La otra idea central de las comunicaciones digitales es que una vez tú tienes una secuencia binaria, entonces tú la puedes transformar a una forma apropiada para ser transmitida, ya sea por radiofrecuencia o por un cable. En lo que hemos visto más en esta asignatura, nosotros nos hemos enfocado más en la segunda parte, donde, por ejemplo, cuando desarrollamos el ASK, nos enfocamos en cómo un string de bits simplemente es transmitido y no nos fijamos tanto en cómo la señal o cualquier señal de información es convertida a bits. Y eso es lo que entonces se vería en una futura clase de comunicaciones digitales. ¿Por qué los sistemas de comunicaciones digitales son estándares? El diseño y el uso de equipos digitales ha bajado el costo, ¿verdad? Ya son más baratos de producir, son más confiables y tienden a tener una mejor calidad. Entonces, se ha desarrollado interfase binaria estandarizada entre la fuente y el canal de transmisión, lo que ha simplificado mucho la implementación. O sea que ya esa creación de interfaces donde tú simplemente te encargas de una parte del diseño hace que todo sea más fácil y más sencillo. Una interfaz binaria estandarizada simplifica la red, ¿verdad? Como ya dijimos, nada más tenemos que tener una sola red que pueda transmitir bits. Y entonces lo que nos tenemos que encargar para cada tipo de información es hacer la conversión correcta y conectarnos con esa interfaz. Pero a nivel de red ya es solamente una sola red para transmitir lo que sea. Por eso las prestadoras ahora mismo a través de una fibra óptica te pueden llegar a tu casa con servicio de voz, video, internet, ¿verdad? Todo bajo una sola red. Anteriormente tú tendrías que tener diferentes redes y eso hacía que todo fuera mucho más complejo. Porque en sistemas de comunicaciones, vamos a decir, anteriores, tú tienes diferentes fabricantes, diferentes principios de diseño, diferentes protocolos, todos corriendo en redes diferentes. Con la introducción de lo que es la comunicación digital, ya entonces tú puedes comenzar a estandarizar y a utilizar, aunque tú tienes diferentes fabricantes y diferentes diseños y diferentes protocolos, ya con cierta, vamos a decir, estándares, tú puedes comenzar a simplificar tu red y bajo una sola red poder transmitir todo tipo de información. Y asegurar entonces que estos fabricantes se puedan poner de acuerdo y comunicarse entre ellos. Ahora, con las comunicaciones digitales se ha simplificado bastante la arquitectura. Y la arquitectura entonces se distribuye en dos aspectos.
diferentes capas e interfaces que hacen la interoperabilidad entre capas. Ustedes tienen que haber ya oído del modelo OSI o del modelo TCP. Y básicamente esto es un ejemplo de una aplicación de comunicaciones digitales. Sin el concepto o sin la teoría de la información, el concepto del modelo OSI o del TCP/IP no hubiese existido, ¿verdad? Entonces aquí, ¿verdad? Cada capa separa funciones de comunicación en varias etapas, ¿verdad? Entonces cada capa puede tener un funcionamiento diferente. Por eso tú tienes estándares que están dentro de cada capa. Y la interfaz lo que hace es que estandariza la comunicación entre una capa y la otra, entre diferentes estándares. Hace un método común de comunicación entre las capas superiores con las capas inferiores. Y eso asegura la interoperabilidad. Y en cuestiones de diseño de red, permite que cada capa, vamos a decir, evolucione de forma independiente, y eso implica que tú puedes tener mejoras significativas entre cada capa sin hacer interferencia con otras capas, ¿verdad? Entonces el ecosistema en general tiende a desarrollarse de forma más rápida. En las comunicaciones digitales, ¿verdad? Las interfaces digitales, la interfaz entre la capa de codificación, nosotros vamos a tener diferentes etapas. Aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, cómo se crea una trama, y en las interfaces van a manejar lo que son las tasas, pueden tener tasas diferentes entre la salida de una capa y la entrada a la otra. Eso puede causar errores, ¿verdad? Entonces aquí las interfaces digitales también pueden manejarse como buffers, ¿verdad? Porque tú puedes tener que una capa procesa la información más rápida que la otra. Entonces tú tienes que desarrollar interfaces que te permitan mediar entre la velocidad entre una capa y la otra. Existen diferentes tipos de comunicación de información, ¿verdad? Nosotros tenemos, por ejemplo, lo que son formas de onda, que serían una señal continua, ¿verdad? Como por ejemplo lo que es la señal del micrófono, la salida de un sensor, una señal de video. También tenemos fuentes discretas, que estos son ya, vamos a decir, símbolos. Por ejemplo, cuando tú escribes algo, ¿verdad? Tú utilizas las letras del abecedario, ¿verdad? Y esos son símbolos, cada letra es un símbolo. Pero no solamente tienen que ser letras, ¿verdad? Por ejemplo, el emojicon también es un símbolo. Y estos son fuentes discretas. Después también tú tienes lo que pueden ser secuencias de imágenes, ¿verdad? Donde cada imagen es un grupo de información que se va presentando en una secuencia. Entonces, en el transcurso de pasar de una comunicación, de lo que es electrónica de comunicación a lo que es comunicaciones digitales o sistemas de comunicación, ¿verdad? Nosotros cambiamos la forma en analizar las señales que se transmiten. Si se fijan, en el transcurso de esta asignatura de electrónica de comunicación, nosotros nos hemos enfocado mucho en lo que es las técnicas de Fourier y el efecto de ondas senoidales en un sistema, ¿verdad? Pero en comunicaciones digitales no nos enfocamos tanto en cómo una secuencia de ondas senoidales afecta el sistema, sino nos enfocamos más desde un punto de procesos estocásticos y cómo esa variabilidad existe en el sistema. Entonces nos pasamos vamos a decir, de una ecuación, de ecuaciones diferenciales, a un enfoque más probabilístico. O a un enfoque probabilístico, ¿verdad? Entonces, ¿qué propone la teoría de la información? Básicamente dice, el receptor sabe que una onda senoidal con frecuencia determinada será transmitida. Es mejor generar esa información en el receptor que enviarla. Entonces, lo que se propone es, tú indicas cómo se puede generar la información en vez de enviar la información. Entonces, ¿cómo yo indico la generación de la información? ¿Verdad? Entonces, yo aquí mando parámetros que me permitan en el receptor regenerar esa información. Entonces, por ejemplo, en vez de enviar una señal, yo envío la frecuencia de la señal y en el receptor yo genero esa señal. Entonces,
es más fácil decir, mira, genera una señal de 65 kHz que yo enviarte una señal de 65 kHz para que tú la amplifiques. Entonces, básicamente ese es el concepto. En vez de yo decirte, en vez de yo enviarte la información, yo te digo cómo recrear la información. Y eso es lo que hace un sistema de comunicación digital. Le dice, el transmisor le envía al receptor información suficiente para que él pueda regenerar la información original en vez de transmitirla en sí. Entonces lo que pasa es que en vez de tener infinitos valores siendo transmitidos, nosotros tenemos un set de posibles salidas de la fuente, y eso es lo que nosotros entonces en un sistema de comunicación digital nos enfocamos a estudiar como ingeniero telemático. El sistema debe poder comunicar cualquiera de las posibles salidas. Entonces aquí ya pasamos a tener salidas discretas, o sea que no son continuas, no son infinitas, ya son delimitadas, ¿verdad? Y el objetivo es poder distinguir en la transmisión, ¿verdad? En el receptor, cuando le llegue la información, que él pueda distinguir entre lo que es normal y lo que no lo es. Entonces existen diferentes etapas, como nosotros pudimos ver. La primera es lo que es la codificación de la fuente, y aquí es más o menos como se vio en la modulación por pulso, lo que es el PAM y el PCM, ¿verdad? Y en la codificación de la fuente lo que nosotros hacemos es básicamente asignar un código que represente cada símbolo del alfabeto. O sea, se asigna un código a cada posible valores que existen de lo que se pueden enviar. Por ejemplo, tenemos el código ASCII que utiliza 8 bits, ¿verdad? Y cada letra o cada símbolo tiene una asignación. Y la codificación análogo digital se debe presentar con un código cada muestra de la señal. Entonces después nosotros tenemos lo que son otra capa de los canales de comunicación. El canal es simplemente el medio por donde se transmite y se recibe la señal. El canal acopla la señal codificada al medio físico. Y el medio físico puede ser el aire, si estamos haciendo una transmisión inalámbrica, o puede ser un pedazo de cobre, si estamos utilizando un cable coaxial, o si estamos utilizando un par trenzado, ¿verdad? O puede ser la fibra por la que pasa la luz, ¿verdad? Si estamos hablando fibra óptica. Entonces, esos son los diferentes tipos de medio físico. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es ahora la señal que tenemos, acoplarla a ese medio para que pueda viajar por ese medio. Entonces, dependiendo del medio y del tipo de información, entonces el tipo de modulación que estaríamos utilizando. Por ejemplo, nosotros no pudiéramos hacer una modulación ASK para enviarla por fibra óptica. ¿Por qué? Porque en la fibra óptica no entran señales electromagnéticas, ¿verdad? Pero si pudiéramos usar, por ejemplo, un PWM y ponerle, por ejemplo, como un diodo, ¿verdad? Donde la variancia del pulso, ¿verdad? Va a diferenciar la intensidad del LED, y eso sí se pudiera transmitir por una fibra óptica, aunque ese no es el método que se utiliza normalmente en la transmisión de fibra óptica. El canal se mide en términos de qué tanto le puede entrar, qué tanto le puede salir al canal y qué tanto lo que entra al canal afecta a su salida. Y dentro del canal siempre va a haber lo que se denomina el ruido, ¿verdad? Y estos son efectos que van a afectar la señal mientras esté viajando en el canal. El ruido limita la cantidad de bits que se pueden leer de forma confiable. Además, es la limitación fundamental del rendimiento de un sistema. Es muy importante porque de nada vale que nosotros enviemos muchos bits si en el receptor no se logran entender esos bits. Por ejemplo, de nada vale que yo dure 10 horas hablando de un concepto si nadie lo logra entender al final de esas 10 horas, ¿verdad? Entonces, no importa cuánto yo pueda enviar, lo importante es cuánto de los bits yo puedo recibir y entender. Porque si yo recibo bits, pero no los logro descifrar, no logro entender, entonces eso es básicamente basura. Entonces, ¿verdad?
el ruido es lo que me limitaría a que el receptor pueda entender lo que se le envió desde el transmisor. Aquí nosotros tenemos un diagrama en bloque de cómo se ve un sistema de comunicación digital. Básicamente, si se recuerdan cómo vimos el PCM, es algo parecido. Nosotros tenemos primero lo que es un sampler, o para tomar muestras de la señal, en el caso de que sea una forma de onda. Después que tenemos las muestras, nosotros cuantificamos la señal, ¿verdad? Y lo que vemos es dentro de diferentes rangos de valores, cuál es el valor que va a representar ese rango. Y una vez identificamos esos valores de representación, entonces le atribuimos un código que luego es transmitido por un canal binario. Cada bloque en sí está formado por diferentes etapas, ¿verdad? Estos serían como diferentes capas que estaríamos viendo, y cada capa se va a ver con mucho más detalle en una futura asignatura de comunicaciones digitales. Aquí rápidamente, como ya había explicado, el sampler toma la muestra, el cuantizador busca los símbolos que representan cada muestra, el codificador simplemente ya le representa un código binario, y el canal es el que permite la transmisión de ese string de bits. Ahora, el canal binario, ¿verdad?, es en sí un tema bastante complejo y bastante interesante y de bastante estudio. Y aquí imagínense que estamos todavía hablando de lo que es la capa 1 del modelo OSI. ¿Verdad? Y aquí nosotros ese string de bits, dependiendo de su forma de transmisión, lo vamos a volver a agrupar para crear formas de ondas que luego puedan ser moduladas, como nosotros hicimos utilizando AM o FM, aunque en digital hay muchas técnicas adicionales, por ejemplo, combinaciones entre modulación de amplitud y angular, que te permiten en donde tú antes enviabas un solo símbolo, ahora tú pudieras enviar múltiples, ¿verdad? Entonces el canal binario en sí agrupa esos bits, crea una nueva forma de onda, utiliza un mecanismo de modulación para transmitirlo y para hacer el proceso inverso y volver a convertirlo en un string de bits. Los sistemas de comunicaciones han permitido muchos avances en la sociedad. Nosotros ahora podemos transmitir una información en dos partes distintas del mundo y que la información llegue en un instante, ¿verdad? O sea, el nivel de progreso como sociedad ha ido de la mano con el desarrollo de las comunicaciones digitales, porque las comunicaciones digitales lo que ha permitido, vamos a decir, este desarrollo tecnológico en el que nosotros todos estamos viviendo, donde tenemos vehículos que se pueden manejar por sí solos, donde tenemos técnicas de aprendizajes de computadora o machine learning que pueden, vamos a decir, resolver problemas mucho más rápido que lo que pudiera el factor humano. Y todo esto es por el hecho de que se pudo demostrar matemáticamente que cualquier tipo de información se puede representar como un grupo de bits. Una vez tú tienes los bits, existen muchos mecanismos en el que tú lo puedes comprimir sin perder información, ¿verdad? ¿Y qué es? Es que básicamente con el concepto de la teoría de la información, nosotros pudimos buscar una forma de representar cualquier objeto en el mundo real de forma digital. Y una vez eso se puede representar en el mundo digital, entonces se puede transmitir, ¿verdad? Y eso ha podido hacer muchos avances, no solamente en el área de tecnología, sino también en la parte social y en la parte médica. Entonces es muy interesante poder ver cómo los sistemas de comunicaciones pueden beneficiar a la sociedad. Yo espero que puedan seguir indagando en estos temas, aunque el tema de comunicaciones digitales se trata en mayor profundidad en la asignatura que deberían de ver en un año, que se llama así, comunicaciones digitales. Este es el fin de esta sesión y es el fin de la clase de electrónica de comunicación.